Natasha Kucic, bueno, para quien no tenga el placer de conocerla, a partir de hoy lo tendréis, es guionista de cine y su amor por el relato le llevó a algunas producciones como Animal Humano en el 23, o la comedia Dickesy en el 2004, o Síndrome también en ese mismo año, o en La ciudad sin límites en el 2002. Y su labor en el ámbito del guión no está reñido con su otra gran pasión, que es la comunicación, en la agencia de publicidad Boutique First Draft, experta en integración vertical del diseño de productos que ella misma fundó. Bueno, ha trabajado y trabaja con clientes a nivel mundial, como Samsung, Telefónica, CaixaBank, Securitas Direct y infinidad de empresas. Suya es la conferencia El relato de la recuperación. Un aplauso para Natasha Kucic. Gracias. Bueno, cuando os presentas así, empezamos mal, ¿eh? Voy a hacer lo que puedo para estar a la altura. How many of you speak only English or very little Spanish? One? More? Any more? Okay, I'm sorry, it's going to be purely Spanish. Sorry. Así que nada, lo siento, aquí la mayoría gana. Buenos días, gracias por haberme invitado a hacer esta pequeña conversación con vosotros. A lo largo de la jornada, yo sé que aquí hay un montón de expertos muy competentes, gente que sabe verdaderamente de lo que habla, especialistas que van a poder encontrar ideas, soluciones, hacer preguntas adecuadas para ver cómo hacer revivir Valencia. Lo mío, desafortunadamente, no son las soluciones concretas, así que no os podré decir lo que hay que hacer porque, desde luego, no es mi trabajo. Lo mío, si hoy vamos a hablar de esperanza y soluciones, pues las soluciones son para vosotros y lo mío me temo que va a ser solo la esperanza. Entonces, mi profesión es fundamentalmente cuentacuentos. Como ha dicho Sergio, soy guionista, soy productora de cine, productora de televisión. Por cierto, he hecho 2 series en Valencia hace muchos años. He tenido que mirar los nombres de las series porque no me acordaba. Era Les Moreres y una justo, ya está, se me ha ido el nombre, que fueron las primeras series diarias que se hicieron en Valencia. Estuve aquí 2 o 3 años trabajando, con lo cual, bueno, pues tengo un pequeño vínculo con Valencia, obviamente. En todo caso, cuando Pablo me ha llamado y me ha dicho, Natasha, ¿podrías hablarnos un poco y inaugurar esta sesión? Pensé, bueno, ¿quién soy yo para hablar ante todos vosotros? No soy valenciana, como sabéis, ni siquiera española. No soy ingeniero, nunca he arado un campo, nunca he tenido una tienda, no he luchado para que sobreviva un taller. No sé de estímulos económicos, no sé de legislación y nunca he trabajado en una institución. Pero de repente me he acordado de algo que sí sé y que puedo compartir con vosotros, que es el poder de los relatos. Y me gustaría empezar primero afirmando que realmente la imaginación mueve montañas. Y es, creo, nuestro poder más extraordinario. Un poder sin el cual nada, absolutamente nada, puede hacerse. Y, bueno, supongo cierta incredulidad porque, claro, aquí no hay varitas mágicas. Se trata de levantar montañas con grúas, no con hechizos, claramente. Aún así, afirmo lo mío. Y os voy a pedir que suspendáis vuestra incredulidad un ratito y que me sigáis en esta pequeña meditación de naturaleza filosófica y antropológica. De nuevo, el escepticismo aquí es muy real y normal. Sois gente real, ¿no? Ingenieros, empresarios, industriales, banqueros, políticos, inmersos en una inquebrantable fe en la realidad. Y yo me muevo entre mundos que manipulo a mi antojo y que tienen 0 impactos sobre si mañana el sol se levantará o no. Desde la perspectiva del hacer, la ficción parece baladí.
Es solo un refugio, una manera de escapar de todo aquello que tangible, apremiante, exige nuestra atención día tras día. No podemos vivir del cuento. Para todos vosotros, los actores del mundo real, aquellos que nos dedicamos a la ficción, somos poco más que cuentistas, es decir, mentirosos profesionales. Pero me gustaría haceros ver que las cosas son un poquito más complicadas. Ni la realidad es tan sólida como parece, ni la imaginación tan inmaterial. Y si eso es cierto, entonces debería ser posible cambiar la historia con algo más que medios tangibles. Cuando digo que la realidad no es tan sólida como parece, es que en todo rigor no tenemos acceso a ella. Nos aparece como un conjunto de fenómenos que interpretamos. Los primeros en ponerlo en evidencia han sido los filósofos. Han constatado que por poco que nos pongamos a rascar, al final todo parece relativo o sometido a los gustos y creencias individuales, a las culturas en las que hemos crecido y que sesgan nuestra manera de ver el mundo. Y cuando tomamos conciencia de la relatividad de las cosas, suele molestarnos, porque algo que me parece blanco, bueno, grande, dulce, parece malo, pequeño y aburrido o amargo a mi vecino. ¿Por qué nuestras sensaciones y sentimientos nos ciegan? ¿Por qué no tenemos la capacidad de percibir más allá de nuestros sentidos las cosas como son? Por mucho que los filósofos lleven cientos o miles de años buscando la realidad más allá de nuestra percepción, siento decir que han fracasado. ¿Y cómo lo sé? Pues si hubieran encontrado la realidad absoluta, no estaríamos peleándonos todo el tiempo por tonterías. Los científicos, en cambio, abordan la realidad de manera experimental, ¿no? Es decir, cualquier experimento debe poder ser reproducido infinidad de veces, no podrá variar según nuestros gustos, ni creencias, ni si hemos nacido aquí o allá. Pero para interpretar resultados no tenemos más remedio que describir fenómenos con nuestros sentidos y nuestras palabras. Usamos también estructuras mentales que pertenecen a los seres vivos que somos y además estamos sesgados por nuestra época, nuestro género o nuestra ideología. La prueba de ello es que muchas publicaciones de otras épocas, muy rigurosas por aquel entonces, hoy se han quedado caducas. Los matemáticos son mucho más listos. Han eliminado completamente la cuestión de la percepción. Trabajan con números, es decir, con relaciones lógicas autorreferenciales. Describen objetos puramente teóricos. Un círculo matemático tiene 2 dimensiones, pero un círculo dibujado tiene 3, la tinta sobre la hoja. La matemática es una ciencia abstracta, es decir, despegada de la realidad vivida. Y si preguntamos a un físico, nos dirá que la materia está fundamentalmente compuesta de vacío, cosa que contradice un poquito aquello a lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿en qué quedamos? La realidad, ¿qué es? Depende. ¿De qué depende? De si eres físico en un laboratorio o si necesitas comer. Bueno, esto era lo fácil. Ahora vamos a lo complicado. ¿Y qué pasa si hablamos de los humanos? ¿Qué pasa si hablamos de nuestra historia, de la historia de la humanidad? ¿Qué es la realidad en ese contexto? Bueno, cada uno la cuenta a su manera. Cada época la reescribe, muchos se agarran a una versión y la defienden a muerte, es decir, por medio de las armas. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, me vais a perdonar por haber saldado siglos de búsqueda filosófica en 3 minutos, solo quería poner en evidencia que la realidad es más elusiva, menos sólida de lo que parece a primera vista. Y a todo eso la imaginación, ¿qué? Si la realidad es al fin y al cabo poco más que imaginaciones mías, ¿qué nos aporta la imaginación y qué relación tiene con la realidad? Pues la imaginación es lo que nos hace humanos. Ojo, más que la mano, con el pulgar enfrentado a los dedos, y más que la lógica. Los animales, hoy lo sabemos, manejan bastante bien relaciones de causa-efecto. Y muchos usan instrumentos para conseguir lo que quieren. Pero ¿cuántos de ellos son capaces de contar una historia? El relato
juega un papel fundamental en la construcción del ser humano como especie, porque responde a la pregunta ¿por qué? Pretende menos describir el mundo que justificarlo. Pretende explicar cómo hemos llegado aquí, por voluntad de quién, poner en evidencia los motivos por los que vivimos y luchamos y definir las metas que pretendemos alcanzar. El relato humano define nuestros valores, nuestra capacidad a colaborar, a hacer el bien, a buscar la felicidad, la nuestra propia y la de todos aquellos que pertenecen a ese enorme, extraordinario nosotros. Yuval Noah Harari, famosísimo historiador israelí que todos conocéis, nos ayudó a entender que la imaginación permitió a nuestra especie establecer marcos de colaboración a una escala extraordinaria. De repente, en lugar de organizar una tribu de 150 miembros que todos se conocen y encima tienen lazos genéticos cercanos, somos capaces de colaborar con miles y millones de personas que nunca hemos conocido y nunca conoceremos. Cito a Harari. Toda cooperación humana a gran escala, ya sea un Estado moderno, una iglesia medieval, una ciudad antigua o una tribu arcaica, tiene sus raíces en mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de las personas. Y esos mitos, una religión, una nacionalidad, cobran una importancia tan grande que vale la pena jugarnos la vida por ella. Por eso Harari afirma, cito de nuevo, los humanos no pelean por territorio, comida, pelean por historias. Bueno, y este pequeño detalle, el dinero también es ficción. Existe, cierto, sirve, cierto también, pero no tiene valor para nosotros, no tiene valor intrínseco, no podemos comerlo. Y si nos sirve, en cambio, para cambiar un trabajo por comida, eso sí. Pero ese medio universal de intercambio que transforma una realidad en otra realidad es un agente virtual que descansa exclusivamente en nuestra fe en su poder de intercambio. Sin fe no hay valor, solo papel mojado. Los mitos articulan no solo nuestras tribus y nuestras colaboraciones, sino nuestra identidad. Solo la imaginación sabe responder a quién soy. Más allá del ADN o de una apariencia determinada, nuestra identidad descansa sobre ciertas relaciones. Somos hijos, padres, amigos, vecinos, tenemos esta o aquella nacionalidad, pertenecemos a una especie, la humana. Algunas de estas relaciones parten de un impulso hormonal. La oxitocina, la famosa hormona del amor, por ejemplo. Pero cuando se agota el efecto bioquímico, esas relaciones perduran. En realidad, el concepto de todas estas relaciones que definen nuestra identidad surgen de los relatos que las articulan. No es naturaleza, sino cultura. La cultura que hemos imaginado para nosotros permite entender que formamos parte de una misma comunidad, un mismo organismo vivo, con profundas relaciones de interdependencia entre sus células. El relato da sentido a nuestra colmena y es el principio organizador que vertebra toda nuestra identidad. Pero claro, hay un hecho fácil de constatar. Ese relato cultural es tremendamente cambiante. Y cuando cambia el relato, cambia la realidad. Os voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando en el siglo XVI el Papa Pablo III publica la bula llamada Sublimis Deus, y cuando la Junta de Valladolid debate sobre si los llamados indios de América tienen alma, si pueden o no ser esclavizados, es algo extraordinario. En el fondo, unos pocos hombres europeos, muchos de los cuales nunca han salido de su esquina del planeta, se preguntan si pueden incluir dentro de nosotros a extraños seres que viven en el otro lado del mundo y que muchos consideran prácticamente como animales. Y eso es extraordinario, porque durante miles y miles de años, antes y después de esa fecha, la esclavitud fue la norma y no la excepción en casi todas las culturas del planeta. Y por cierto, ayer, como quien dice, hasta ayer, las hembras de nuestra especie tenían un estatuto muy equiparable a la esclavitud. Compradas y vendidas, sin autonomía sobre su cuerpo, sin posibilidad de poseer propiedades y ni de decidir sobre el futuro de sus hijos.
Hoy todo ha cambiado, no en todas partes, por cierto, pero todas estas ideas antiguas nos parecen barbaridades. Hemos cambiado. ¿Quiere decir que ha cambiado lo que llamamos la realidad? ¿Qué ha cambiado, la realidad o el relato? O quizás es lo mismo. No es que hayamos mutado genéticamente de manera significante en 500 años. ¿Qué ha cambiado entonces? Bueno, la realidad que vivimos, es decir, la historia que nos contamos sobre ella. Y ese relato tiene un impacto asombroso sobre nuestra manera de vivir, muy concreto, muy poderoso. Sobre la manera de vivir, de querer, de trabajar, de educar a nuestros hijos, de colaborar los unos con los otros. No tiene nada que ver. El ser humano de hoy es idéntico al ser humano de hace 500 años, de hace 1000 años, de hace 10.000 años, pero nuestra manera de estar juntos ha cambiado radicalmente y eso es extraordinario. Y si no llamamos eso realidad, ¿cómo le llamamos? Bueno, entonces, si la realidad no es tan sólida como parece, ni la imaginación tan inmaterial, ya que es capaz de conformar la realidad que vivimos, ¿qué hacemos? Bueno, yo estoy aquí para contaros una historia, y es la historia de un país y de una gente a la que amo. ¿Quiénes somos y cuál es nuestra historia? Somos gente hermosa. Lo hablamos ayer durante la cena, ¿verdad? A veces nos acusan de individualismo, de egoísmo. Ya no hay valores, claman algunos. Pero esos claramente no ven lo que yo veo cada día. Esos abrazos gigantes que nos damos cuando nos encontramos. Mi charcutero que saca una silla para una embarazada. Mi frutera que le pregunta a una niña por sus deberes. El desconocido que sale ayer corriendo a una farmacia para traerme una medicina para mi voz. Sí, estoy un poco catarada, lo siento. Los policías que llaman un día a mi puerta para decirme que he dejado la ventanilla del coche abierta. Ya os lo digo, en Francia eso es impensable. Os podéis olvidar. O el conductor de autobús que viene un sábado por la mañana a mi casa, llama al portero automático, porque he dejado caer mi cartera en su autobús durante su turno y prefería traérmelo personalmente que dejarlo no sé dónde para que se pierda o que alguien lo robe. Y por supuesto estaba todo el dinero dentro, las tarjetas, todo. También veo esas redes de amigos que se encienden cuando uno de ellos se hunde. Tío, ¿cómo estás? Oigo la frase, te acompaño al médico. Las madres, hermanas y primas acuden en tropel cuando una de ellas tiene que pasar por quirófano. La música y el baile nos unen y nos permiten sentirnos juntos a cualquier edad. Y el vino hace caer las barreras y multiplica risas y abrazos. Bueno, pero me diréis, nada de eso es raro. ¿Todo el mundo es así? Pues no. No es cierto del todo. En muchos otros países nada de eso se estila. Y lo sé porque vengo de otro lado. Incidentemente, sí, he nacido en la ex Yugoslavia, he crecido en Francia, he estudiado en Estados Unidos y llevo aquí 36 años. Para mí, España es el país de la amistad. Por supuesto, no todo es jauja. Vivir nunca es fácil y cada día sobran motivos de queja. Tu pareja te ignora, tu hijo pasa de ti, tienes 50 años y tus padres siguen insistiendo en que tenías que haber sacado oposiciones en lugar de hacer el trabajo imposible que estás haciendo. El paro acecha, los jefes no agradecen tus esfuerzos, la pena nos paraliza cuando muere un ser querido y siempre toca lidiar con esa pequeña voz que taladra el cerebro. No valgo, no soy suficiente. Y luego está todo aquello incomprensible, aterrador, que sucede a otros. Somos testigos día tras día de un sinfín de eventos trágicos que destilan las noticias. Guerras, violencias, abusos, opresión política y religiosa, drogas destructoras, falta de agua, de comida, enfermedades y a todo eso, esa cosita, nada, que llamamos cambio climático. Pues todo esto, tan agotador, tan terrible,
es más llevadero en España. Siempre hay quien suelta un chiste y te ríes. ¿Qué remedio? Siempre cae un abrazo gigante y por un instante fluye la oxitocina, las endorfinas, la serotonina, la dopamina y todo se ve menos negro. Así que creo en nosotros. ¿Por qué? No solo porque vivo rodeada de la gente que acabo de describir, sino porque he visto de lo que somos capaces. Tengo una perspectiva única porque para mí hay una fecha de corte, de inicio muy clara. Llegué a España, como dije, hace 36 años. Crecí en París, acabé de estudiar en Nueva York, ciudades grandes, cosmopolitas, brillantes, llenas de gente convencida de su superioridad, porque de alguna manera entonces vivían en el ombligo del mundo. Y llegué aquí. Visité Barcelona, visité Madrid, Málaga, Sevilla, Bilbao, San Sebastián, yo qué sé, me recorrí todo el territorio. Y, por supuesto, Valencia, en la que unos años después iba a acabar trabajando. En todos lados, desde el primer momento, percibí algo muy sorprendente. Unas ganas de vivir que no había visto en ningún lado, en ninguno. Y eso fue, ojo, fue antes de la Expo de Sevilla, antes de los Juegos Olímpicos, antes del AVE, antes del Guggenheim, antes de los puentes de Calatrava y antes de que ninguna esquina del territorio fuera limpiada, restaurada, embellecida. Por aquel entonces había, os lo juro, calles hoy emblemáticas con negocios francamente poco lucidos, escaparates con torres de latas, fachadas negruzcas en todos lados, restaurantes tristes y comida marrón. Hoy, la cocina española está siendo encumbrada como una de las mejores del mundo. No hablemos del vino y del aceite español. Y el precio del jamón ibérico se ha disparado porque lo reclaman desde Tokio a Nueva York. Tenemos algunos de los mejores arquitectos del mundo, algunos de los artistas más cotizados, de los directores con más renombre. Tenemos médicos, ingenieros, financieros de nivel internacional, Almodóvar, Berao, Sibila, Barceló, Amenábar, Saura, Tapies, Bardem, Calatrava, Moneo y tantos otros son nombres que suenan en los lugares más exquisitos del planeta. Tenemos marcas que han revolucionado el comercio y conquistado el mercado. Zara se coloca en el puesto 43 de las marcas más conocidas del mundo. Y Santander, con el puesto 77, se sitúa por encima de gigantes centenarios como Danone o Kellogg's. Se dice pronto. Hoy España ha despertado de su letargo y ese fenómeno se produjo en un abrir y cerrar de ojos. Y todo aquello lo hicimos nosotros, bueno, vosotros, pero me junto, nosotros. Hablamos siempre de las playas y del sol, pero eso nos lo ha dado la naturaleza. Francamente tiene cero méritos. Da un impulso enorme a la economía, cierto, pero no hay nada como la capacidad de hacer, construir, levantar piedras, proyectos, máquinas, levantar ideas. Modernizar un país, buscar maneras de crecer cuidando a la gente y nuestro entorno. Hoy España es el país que cree más en el proyecto europeo, porque su gente entiende que juntos somos más. Porque queremos formar parte de un proyecto donde existe una historia común, una cultura común y un deseo común de renunciar a la violencia de una vez por todas. Ese sentimiento de pertenencia es lo que nos permite reconocernos mutuamente una humanidad común. Sí, hay diferencias, claro, entre géneros, familias, colores de piel, religiones, barrios, ciudades, regiones, comunidades, claro, hasta lenguas, sí. Somos un agregado de pequeñas tribus que defienden su identidad con uñas y dientes. Pero cuando cojo una pala y voy al barrio de al lado para limpiar lodo, nada de eso importa. No todo es ideal, no todo es perfecto, ni impoluto, claro, faltaría más. Bueno, luego igual nos tiramos demasiado tiempo en las terrazas, disfrutando, gritando, siendo poco productivos. Pero si hay que solucionar algo de manera urgente, llama a un español. Sabrá improvisar, trabajará hasta las tantas y encima habrá risas. Se lo dije recientemente a una joven japonesa que estudia en el Instituto de Empresa, brillantísima. Se desespera
está trabajando con gente de todo, está españoles y otros, y no sabe cómo lidiar con ese especial sentido latino de la desorganización flexible. Pero le hice ver que esa flexibilidad, esa velocidad, esa capacidad de improvisación pueden mover montañas cuando las cosas se complican, y las cosas se complican. Y lo cierto, no, dicho sea de paso, tengo mucha relación con el Instituto de Empresa y sus alumnos. Son jóvenes, menos jóvenes, ¿no? O sea, tienen entre 20 y pocos y 40 y pocos. Y vienen de todo el mundo entero, ¿no? O sea, he conocido personalmente gente de Pakistán, India, Taiwán, Japón, Sudáfrica, México, Alemania, Brasil, Canadá, Francia, Reino Unido. Todos llegan aquí y todos quieren quedarse. Es decir, tenemos la capacidad de atraer a los mejores cerebros del mundo. ¿Sabéis por qué es vital? Porque sin esa capacidad, ni París, ni Londres, ni Nueva York hubieran llegado a ser ni la sombra de sí mismo. España hoy se está convirtiendo en un imán. Es un signo. Vale, y cuando todo se complica, cuando surge un desastre como el que hemos vivido aquí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esa gente tan querida, esa capacidad de improvisación, esas ganas de vivir? Bueno, primero, duele, claro, duele. Los grandes desastres tienen una capacidad destructiva asombrosa. Nos quitan nuestros medios de subsistencia y destruyen nuestros recuerdos. Y por ello parece que atacan nuestra identidad. Nos sentimos desprotegidos, desválidos. El agua entra en nuestras casas y se lo lleva todo por delante. Los muebles, los libros, la ropa, ese juguete viejo y feo que parece resumir nuestra infancia, la entrada a un concierto que vimos con 15 años, una foto de la abuela que no está en ningún ordenador, el trozo de pared detrás de la puerta de la cocina, donde van marcadas las alturas de los hijos y que no queríamos repintar. Cuando hablamos de daños materiales, pensamos en su valor económico, pero no pensamos en lo que costó realmente construir nuestra vida material. No pensamos en el tiempo y los esfuerzos invertidos, en todas las renuncias que van con ello, ni en todos los recuerdos que se deshacen y para siempre se convierten en lodo. Hoy con vosotros quiero dedicar un pensamiento a aquellos que han perdido la vida, a sus padres, a sus hijos, a sus amigos, a los nietos que nunca conocerán, a todas las promesas y a los sueños que nunca se cumplirán, a todas las historias perdidas, a los que no podrán volver a decir te quiero, a todos aquellos que guardan en su mente la herida del terror vivido, a los que ya no tienen nada. Las heridas se cierran, pero algunas dejan cicatrices. Y verlas nos recuerda para siempre que una parte de nuestra alma está rota. Cuando el mundo se vuelve en contra de nosotros, poco podemos hacer. Pero, y aquí viene a cuento lo del relato, nuestra identidad y los mitos que pueblan nuestra mente, la manera en la que nos enfrentamos a la adversidad, eso está en nuestras manos. Podemos salir de ello más fuertes, más obstinados en sobreponernos, más empecinados en construir el futuro y de paso menos propensos a la queja y menos autocríticos. Es el momento de arremangarse, es el momento de mostrar lo que tenemos en las tripas. Y esto no es solo asunto de Valencia, ni de Cataluña, ni de España, sino de todos, todos. Una de las palabras más importantes en nuestro vocabulario es nosotros. Nosotros es el pegamento que convierte intereses particulares, individuales, en el interés de la comunidad de la que formamos parte. Nosotros es lo que deja el interés propio en segundo lugar en nombre de una identificación a algo más grande, más complejo, más lejano y que puede ser tan grande como queramos.
Es lo que convierte un único organismo en único organismo a cientos, miles y millones de personas. Nosotros cambia la realidad y ese nosotros descansa sobre un relato que vamos a construir. Para construir un relato, lo primero que tiene que pasar es un problema, algo terrible. Si no, no hay relato, no hay historia. Y cuanto más terrible lo que sucede, más fascinante, más extraordinaria la historia, más nos volcamos en ella, más nos identificamos. Pero no es suficiente. Una buena historia requiere de un cambio, algo se tiene que transformar, sucede algo malo y se produce una mutación. Ese cambio, ese viaje del héroe, es un viaje que le cambia a él y cambia a todos a su alrededor. No basta con matar al dragón. Notad que he dicho dragón y no ratón. ¿Por qué vale dragón y no vale ratón? El heroísmo consiste en sobreponerse a aquello que resulta terrorífico. No puede ser un ratón. Saltar sobre una silla es ridículo. Perseguir el ratón con una escoba lo es un poco menos, pero nadie llamaría héroe al chico de la escoba. La prueba que tiene que superar el héroe es por definición insuperable. El enemigo es demasiado grande, demasiado temible, amenaza la vida, la mía, la de mi familia, la de mi comunidad. Es decir, el héroe siempre surge en contraposición al dragón. Y cuanto más grande el dragón, más grande el héroe. Y cuando mata al dragón, un ser humano normal se convierte en héroe, un agregado de individuos se convierte en una comunidad que supera lo insuperable. Esa transformación, esa mutación es el fundamento de una nueva identidad. Lo importante es que en todas estas historias encontramos los mismos elementos. Algo terrible que nos destruye desde fuera o desde dentro. O los dos. Nuestro dragón ha sido la dana. Al principio, el futuro héroe tiene cero ganas de enfrentarse al peligro. Cero. Lo hace porque sabe que no hay más remedio. Muchas veces le fastidia, intenta escaquearse, duda de que sea capaz de hacerlo y además se pregunta por qué le ha tocado a él. ¿Vale? Cualquier película en la que pensáis ahora mismo, cualquier historia, David y Goliat, El Señor de los Anillos, películas de superhéroes, cualquier relato tiene esas características. Y al final ese héroe lo hace porque no hay otro para sacarle las castañas del fuego, solo puede contar sobre sí mismo. Porque, ojo, en las buenas historias, la salvación nunca llega desde fuera. Nunca. No llega la caballería y no vale el deus ex machina de los griegos. Entonces, para los que no lo saben, en el teatro griego antiguo a veces bajaba un dios de una máquina colgada de una tramoya y lo arreglaba todo. En términos modernos, el deus ex machina es el Estado. El Estado. Comunidad Europea, fondos de aquí y allá. Y ese tipo de intervención es muy conveniente, pero lo estropea todo narrativamente. Para crecer necesitamos confiar en nuestro poder, no en la salvación que llegará desde fuera. Queremos ser los autores de nuestra propia salvación, porque necesitamos ser dueños de nuestro destino. Es verdad que para cada uno de nosotros, sí, es verdad para cada uno de nosotros individualmente, psicológicamente, y es verdad para cualquier colectividad. Nuestra capacidad de visualizar nuestro futuro, de que vamos a conseguir las cosas a pesar de los obstáculos que percibimos, es lo que nos va a dar alas. Todos conocemos el famoso discurso de investidura de John Kennedy cuando electriza a la nación, diciendo, no pienses que puede hacer tu país por ti, piensa que puedes hacer por él, tú por tu país. Todos conocemos el papel de Churchill en la resiliencia de un Londres bombardeado a diario durante la Segunda Guerra Mundial. El ser humano tiene una capacidad asombrosa cuando todo va mal, encuentra la manera de salir adelante y en esos momentos terribles es donde a veces se despierta lo más hermoso. Fuerzas de las que quizás nunca fuimos conscientes. Hoy tenemos el poder de escribir una historia. La vuestra, la nuestra,
y demostrar al mundo que una comunidad humana es más que la suma de sus partes. Fuera de España, todos han visto las calles convertidas en ríos. Los coches amontonados que parecían de juguete. Todos han oído los gritos. Han visto los vecinos que buscaban la manera de salvar a aquellos que atrapó la corriente. Y todos se han estremecido. Pero hay algo más, algo crucial. Una vez que lo peor ha pasado, o que había pasado, el mundo entero ha visto también las calles barridas por oleadas de hombres y mujeres que empujaban el lodo con palas. En Quito, en Dakar, en Mumbai, en cualquier lado, han visto esa marea de voluntarios cargando con botellas de agua limpia, comida y cubos de fregona. Estaba en Francia cuando escuché una entrevista. El periodista estaba hablando con Amparo, una modista que lloraba su taller de costura perdido. El agua se lo había llevado todo. Entonces llamó una oyente, Virtú. Virtú era modista en Murcia, pero se acababa de jubilar. Y Virtud cedió a Amparo, que no conocía de nada, su taller de costura. Yo, como muchos, me puse a llorar. Esas imágenes son un espejo poderoso y un mensaje lanzado al mundo. Son el fundamento de una nueva historia. Son la demostración de que Spain is different. No tengamos ninguna duda, el relato del Renacimiento ha empezado. Valencia somos todos. Gracias.